Estuvimos en diálogo exclusivo con el doctor Jorge Larrañaga, con el senador del Partido Nacional. Este mano a mano lo vamos a compartir a partir de este momento con ustedes, con el senador de la República, Larrañaga. Senador Larrañaga, buenos días, bienvenido y gracias por estar por acá. Bueno, muchas gracias por estar en esta Libertadores, que significa una expresión de la radio de Salto que yo creo que hay que apuntalar en el marco de la libertad de información y de la libertad de prensa, que es prioritario para una democracia. Senador, varios temas para consultarle y para charlar esta mañana, ¿no? Uno de ellos es la educación, es uno de los temas que está en el tapete en los últimos tiempos, se podría decir, en nuestro país. Días atrás hubo un paro de 24 horas por parte de la educación, reclamando varios puntos, entre ellos más recursos para salarios y demás. ¿Cómo ve la situación de una educación que, según parece, tiene recursos, pero en la práctica no está funcionando? Mire, yo veo mal la marcha de la educación. Se invierten 2.300 millones de dólares para 550.000 usuarios y sin embargo tenemos una ecuación de rezago, mayor inversión, peores resultados. Con respecto a los reclamos salariales, bueno, habrá que ver las disponibilidades presupuestales, cuál es la decisión del gobierno en el marco de la rendición de cuentas. Nosotros estamos en condiciones de expresar que todo reclamo vinculado a incrementar salarios de maestros y de profesores va a tener por lo menos el análisis, el estudio y seguramente el apoyo por parte del Partido Nacional. Pero veremos, porque no queremos hacer demagogia con este tema, veremos cuál es el posicionamiento del gobierno, veremos cómo es la distribución del gasto dentro del rubro educativo para poder implementar aquellas respuestas que no se sintetizan solamente en salario, porque creo que problemas de la educación existen ante la falta de maestros y de profesores, pero también de programas, de orientación hacia dónde va la educación que queremos sea un instrumento de libertad para miles de compatriotas. ¿Qué pasa con el tema seguridad dentro de la educación? Aquí en el interior, por suerte, todavía no lo vivimos tan cercano, pero en Montevideo parece casi imposible ingresar a un liceo o una escuela pública. Bueno, eso forma parte de algo que se llama disciplina, que se llama respeto. No es posible que no exista el respeto de alumnos con profesores, de hijos con padres, de vecinos con vecinas. Es en lo que hemos retrocedido como sociedad, como uruguayos. Es algo que se tiene que volver a establecer dentro de las aulas educativas. No es admisible que el maestro, el profesor, la dirección de la escuela, del liceo, no tengan poderes disciplinarios como para mantener el orden en un centro educativo. Si no, estamos ante una subversión de valores, de principios. Hay una inversión de situaciones que le hacen mucho mal a la educación, le hacen mucho mal al principio de disciplina que debe ser mantenido por la educación pública de nuestro país en este caso, y mucho mal a la dirección que de la educación realiza el CODICEN y los distintos organismos desconcentrados. ¿Cómo se hace para tratar de mejorar un tema que parte de la base de la familia seguramente, ¿no? Que es medio complicado, digo, desde el punto de vista de alguien que quiere gestionar un país. Bueno, yo creo que hay que involucrar a todos. Hay que involucrar a las autoridades de la enseñanza, hay que involucrar a los profesores, hay que involucrar a los alumnos, hay que involucrar a los padres. Y hay que fijar las reglas y los límites. Tiene que haber prevención y disuasión. No es posible que sucedan algunas cosas que han sucedido en algunos centros educativos del país. Es intolerable. La falta de respeto de niños, de adolescentes ante maestras y profesores.
ante situaciones de esa naturaleza, la clase tiene que interrumpirse inmediatamente y tienen que adoptarse las medidas disciplinarias que correspondan. Y esto debe ser respaldado, apoyado por las autoridades de la enseñanza y por los propios sindicatos, porque si son tan firmes en algunos reclamos que muchas veces ponen un palo en la rueda del progreso de la educación, tienen que también quebrar lanzas por la disciplina y por la implementación de normas claras en todo lo que significa la impartición de enseñanza en los centros educativos. Senador, dijo sindicatos por allí, y más allá de la educación, el PIT-CNT, los sindicatos en estos últimos años han tenido una participación importante en lo público, ¿no? Han salido bastante, han hecho bastantes paros también. ¿Cómo ve esta situación? ¿Cómo ve el país en este marco? Mire, yo soy una persona que respeto y soy tolerante de la lucha sindical, del trabajo sindical, de la libertad de los gremios, del ejercicio constitucional del derecho de huelga. Ahora, cuando eso se sintetiza en una expresión corporativa contraria a los intereses que dicen defenderse, bueno, me parece que no pueden pasar ese límite. Los sindicatos han tomado un vuelo muy alto en función de una condición de resignación que el gobierno ha tenido frente a determinadas posturas. Las relaciones laborales han sido presididas por la resignación del gobierno en función de lo que exprese, diga o establezca el PIT-CNT. Y yo no creo precisamente que las relaciones laborales tengan que ser de confrontación o se sinteticen en perimidas luchas de clase. Las relaciones laborales tienen que trasuntarse bajo el principio de la cooperación, de la relación empleador-empleado para el mejoramiento de su fuente de trabajo. Creo que tiene que haber un equilibrio y en muchos casos, como ha sucedido, por ejemplo, no solamente en la enseñanza, sino en otros sectores de la actividad pública, y por ejemplo en la actividad pública del gobierno departamental de Montevideo, la lucha sindical se ha salido de madre y termina perjudicando al beneficiario del trabajo público, que es el vecino, que es el ciudadano, que paga los impuestos y los sueldos de todos los que trabajamos en la actividad pública. ¿Cambió los objetivos el sindicato hoy en día en el país? Yo creo que el sindicato se ha equivocado en algunos casos. Por ejemplo, el último, más reciente, ¿cómo es posible que un dirigente sindical termine criticando una obra solidaria como Un Techo por Mi País, frente al fracaso de las políticas públicas en materia de educación, donde el fracaso más estrepitoso ha sido el fracaso del plan Juntos? Ha tenido expresiones donde yo no salgo de la sorpresa, en donde el PIT-CNT termina defendiendo solamente a los trabajadores sindicalizados, como en el caso del traspaso de funcionarios de Bandes al Banco de la República, proyecto de ley que se acaba de votar en el Senado de la República. ¿Desde cuándo el PIT-CNT defiende solamente a los trabajadores sindicalizados? Yo tenía entendido que el PIT-CNT defiende a todos los trabajadores, sindicalizados y no sindicalizados, porque si no, se termina defendiendo a sectores que por sindicalizarse tienen privilegios frente a los que no lo hacen. Y yo no creo que eso sea el papel de los sindicatos. A los sindicatos se entra de ladrillero, de albañil, de herrero, de metalúrgico, como decía Wilson Ferreira. No se entra con un color político ni partidario, y muchas veces ha habido, y tenemos que decirlo con todas las letras, una especie de camino paralelo que termina juntándose entre la fuerza política que gobierna y el sindicato.
Larrañaga, lo cambio un poquito de tema, vamos al campo. ¿Cómo ve el campo hoy en el país? Ha tenido los últimos años bastante buenos, se podría decir, el campo, lo han dicho los propios directivos. Aquí dialogamos en este programa con el presidente de la Asociación Agropecuaria de Salto y nos decía que los últimos años han sido buenos, pero que les preocupa mucho la situación futura por el nuevo impuesto a la tierra, ¿no? ¿Cómo ve esta situación? ¿Cómo ve el impuesto? Y bueno, en este marco, el futuro del campo. Mire, yo creo que más allá del nuevo impuesto que nosotros no acompañamos y rechazamos, lo que más incertidumbre provoca son dos cosas. Primero, el incremento de los costos y de los insumos que le quitan rentabilidad. Y en segundo lugar, la falta de certeza con relación a las reglas de juego que el gobierno debe pactar y que muchas veces dice que no va a cambiar, pero termina cambiando. Como el caso específico del restablecimiento del impuesto al patrimonio ante la inconstitucionalidad de el ICIR declarada por la Suprema Corte de Justicia. Creo que la rentabilidad del sector agropecuario se está viendo disminuida, primero, por el altísimo costo de los insumos y de la burocracia pública, llámese impuestos, y también está achicándose en función de un atraso cambiario que ya llega al 10% y que se trasuntan nuestros productos agroexportables y que resultan la principal fuente de ingresos para el país en función de las divisas. Esta es la realidad del sector agropecuario, por lo menos en términos generales. Por supuesto, después está el análisis sector por sector. No es lo mismo el sector pecuario que el sector agrícola, no es lo mismo el sector forestal que el sector lechero, no es lo mismo situaciones de campo del basalto superficial de los departamentos del norte que otros campos que son agrícolas y que tienen una rentabilidad en función de la sojización muy alta. Entonces impacta de manera diferente el impuesto al patrimonio. Ahora, creo que es insólito que se grave a productores a partir de determinada franja, pero resulta que después el principal tenedor de tierras del Uruguay, que es Montes del Plata, que tiene 248.000, 250.000 hectáreas, tenga exoneraciones en función de tratados especiales que hacen a un tratamiento diferencial de la inversión extranjera con respecto a muchísimos inversores privados nacionales. Un tema que usted ha tocado en alguna oportunidad, el contador Goñi también, es el tema de la naranja, que nos preocupa principalmente aquí en esta zona del país. Hoy capaz nos olvidamos porque la noticia fue en algún momento y hoy está eso un poquito pendiente, pero la problemática está, ¿no? Esa problemática que tiene hoy el sector de la naranja y los trabajadores en sí está. Por supuesto, porque no se terminan por impulsar las políticas que hay que impulsar en materia de seguros, en materia de centros de frío, en materia de buscar políticas activas que ayuden un sector citrícola que es de una trascendencia enorme para esta zona del país, para Salto fundamentalmente y parte del norte de Paysandú, y que todos tenemos que custodiar, defender, porque habla del trabajo nacional, habla de la producción nacional, habla de trabajadores que tienen sus jornales. Ahora, faltan políticas concretas que permitan defender estos sectores que son vitales en una visión de un país productivo en serio, en un sentido amplio de todo aquello que le agregue valor a la economía. Y creo que en este caso están ausentes, lamentablemente, ese tipo de políticas. Hablaba ayer en la conferencia de prensa con respecto a otro tema, cambiando y saliendo del campo, de la situación del atraso cambiario, de ese cambio que vivimos con la República Argentina, nosotros por lo menos principalmente en esta zona del país,
y que trae varios problemas aparejados. El comercio salteño se sintió y bastante en algún momento. Hoy, con la medida del 0 kilo, aparentemente el comercio salteño constituido está mejor, pero tenemos otra problemática, un comercio que vivía de alguna manera en nuestra región, y es una realidad de contrabando, ¿no? Esa es una situación que también la vivimos a diario. ¿Cómo ve esta situación y qué solución tiene esto? Mire, es un tema complejo, porque por un lado hay que aplicar la ley y hay que defender a los comerciantes y a los trabajadores que pagan sus impuestos. Y por otro lado hay una realidad social que hay que lograr mitigar a través de disposiciones que no van por el 0 kilo, porque detrás del 0 kilo puede terminar siendo muchas toneladas, como sucede en frontera mojada y frontera seca, valga la expresión popular, en función del río, en el caso del Uruguay, y en función de la frontera seca con el Brasil. Yo creo que las situaciones de disparidad cambiaria y de precios que hay en los países limítrofes es muy compleja. Es muchas veces pretender agarrar el agua con la mano. Esta es la realidad. Yo creo que hay que aplicar un camino equilibrado que defienda la aplicación de la ley por un lado, pero que cree algunos mecanismos excepcionales que viabilicen la preservación de algunas fuentes de trabajo y la supervivencia de muchos compatriotas que en la realidad fronteriza nosotros conocemos dependen de esta situación que se nota más cuando hay un encarecimiento muy fuerte de nuestro país con relación a nuestros vecinos. Claro. Porque cuando eso no se da, las situaciones son distintas, porque por el contrario, cuando el Uruguay estaba barato con respecto a la República Argentina y venían los argentinos a consumir en el Uruguay, bueno, no había muchos que se quejaran, no se quejaba nadie. Ahora, esta situación se da con esta tipicidad que muchas veces genera estas situaciones irritantes en la frontera que complejizan la relación a nivel del gobierno, pero a nivel de la propia sociedad local, porque esto termina impactando de manera diferente. Una cosa es la perspectiva de un empresario que tiene un comercio, que tiene sus trabajadores en regla, y otra cosa es la perspectiva de aquellos que son bagalleros, que viven del bagallo, como sucede en el litoral y como sucede en la frontera con el Brasil. El marco de la economía y sus ciclos, senador, el próximo gobierno aparentemente quizá no tendrá tanta bonanza como lo ha tenido este. Usted pretende presidir el próximo gobierno. ¿Cómo ve la situación económica del país en ese marco? Bueno, yo creo que el Uruguay tiene fortalezas y tiene debilidades. Yo no soy de los que practico la política del cuanto peor mejor. Yo no deseo que al gobierno le vaya mal para que a mí me vaya bien. Creo sí que el gobierno del Frente Amplio, en sus dos periodos, primero con Vázquez y ahora con Mujica, en buena medida, no en toda, pero en buena medida, ha dilapidado las oportunidades. Ha dilapidado la oportunidad de este crecimiento sostenido de 10 años. Y las épocas de bonanza no se tiran. En las épocas de bonanza se junta para cuando no se tiene. En épocas de vacas gordas se junta para cuando vienen los tiempos de vacas flacas. Esto pasa en la economía doméstica, pasa hasta cuando uno tiene algún peso de más que pueda obtener por algún mecanismo en la vida real de nuestras familias. Y es lo que no ha acontecido con el gobierno nacional. Ha habido clientelismo, se han dilapidado recursos, ha habido amiguismo, ha habido también prácticas de corrupción, ha habido malos negocios, ha habido agujeros negros como el caso de Pluna, los pueden haber con una inversión que compromete los próximos 4 gobiernos como es la regasificadora. Ha habido un apartamiento de los controles del derecho administrativo público en muchas áreas. Se ha dilapidado en cuanto al ingreso a la función pública,
que siempre se negó, se iba a hacer, pero que han ingresado una cantidad enorme de cargos de confianza en el gobierno nacional, como todos sabemos. Se ha incrementado la cantidad de funcionarios públicos cuando se prometió hacer la reforma del Estado, la madre de todas las reformas, y yo creo que eso va a generar complejidades e interrogantes para el próximo gobierno. Yo me detengo ahí porque no quiero hacer pronóstico para que no terminen acusándome que yo estoy pinchando el globo del crecimiento económico. Simplemente creo que se están prendiendo algunas luces de alerta que los gobernantes debemos mirar para evitar que los impactos negativos recaigan sobre la población uruguaya. Larrañaga, dos o tres cortitas sobre más estrictamente lo partidario. En los últimos días se ha de alguna manera concretado, Vamos Uruguay ha dado el ok por este tema de la unión, de alguna manera por Montevideo. ¿Cómo ve esta situación? ¿Es una unión entre blancos y colorados? El doctor Lacalle vino la semana anterior aquí a Salto y él decía no es una unión estrictamente de blancos y colorados, sino de vecinos. ¿Cuál es su opinión al respecto? Mire, yo creo que va a ser una unión de montevideanos por encima de partidos, que quizás pueda estar integrada básicamente por el Partido Nacional y el Partido Colorado, pero no significa un freno para que vengan frentistas desconformes, independientes, cívicos, gente sin partido, que quieran cambiar 25 años de muy malos gobiernos departamentales del Frente Amplio en la capital del país. Yo creo que es una oportunidad. La democracia es equivalencia, la democracia es equilibrio, la democracia es fundamental para construir alternativas, caminos en los cuales transiten los ciudadanos. Y esto es lo que nosotros pretendemos. Pretendemos a revertir que tapar los pozos, prender las luces, recoger la basura, hacer caminos, no contiene definiciones ideológicas, programáticas, insalvables, que hablen de que aquellos que guerrearon en tiempos de las revoluciones y se enfrentaron a bala y sable por diferencias ideológicas y de pensamiento, puedan hoy no estar dispuestos a juntarse para ver cómo hacen de Montevideo una ciudad más habitable, una ciudad más compatible con el vivir urbano que todo habitante tiene derecho a tener. Así que veremos qué es lo que sucede. Faltan todavía instancias formales de los partidos, faltan instancias de juntar firmas para que ese partido tenga una virtualidad jurídica electoral, falta la instalación de esos partidos, faltan pronunciamientos en el caso del Partido Colorado, de la Convención Nacional del Partido Colorado por determinados quórum. En fin, veremos cómo se hace ese camino en función de que ese camino se transite. La interna del partido, ¿cómo la ve hoy? 4 candidatos, hasta el momento por lo menos 4 candidatos que están marcados. Y dentro de esta misma pregunta de cómo ve la interna, surgió por allí la propuesta de hacer un acto en conjunto entre los 4 candidatos del partido. ¿Cómo ve esto también? Mire, en ningún partido se produce una diversidad de opciones si no se tiene chance real de acceder al gobierno. Y por ese lado me parece tremendamente positivo que el Partido Nacional construya la unidad sobre la base de la diversidad. Yo no tengo que dar exámenes de blanco, no tengo que dar pruebas de mi condición de nacionalista. Cuando me tocó ganar, hice un enorme esfuerzo para ponerme el partido al hombro y luchar. Y cuando perdí, apoyé. Así que esas pruebas para mí no me rozan. Con respecto a la realización de actos, bueno, que se hagan todos los actos que se quieran hacer, en donde se quieran hacer y como se quieran hacer. Me parece que más que realidades gestuales, lo que importan son uniones que permitan respaldar
el pronunciamiento de las urnas y aquel que resulte electo candidato a la presidencia. Yo no pretendo ser un candidato que simplemente lo es para ganar una interna, como si fuera el triunfo de un resultado deportivo. Yo quiero ser el candidato único de los blancos para ser el presidente de todos los uruguayos. La elección interna tiene una importancia decisoria, porque el 1 de junio del año que viene se resuelve nada más ni nada menos que la elección de octubre y noviembre. En función de quién se elija, en función del menú que tengan todos los uruguayos, será el menú que los uruguayos consuman en la elección de octubre y de noviembre. Y esto tenemos que tenerlo muy, muy en cuenta. Creo que nuestra opción es una opción que sintetiza proyecto, ideas, equipos, equilibrio, madurez, responsabilidad, firmeza como para conducir el país. Y esto es lo que yo le llamo la esperanza despertada en la gente. Los políticos no tenemos más que un puñado de viento en las manos, que es lo que le prometemos a la gente con nuestras palabras. Y solamente podemos rescatar de la gente el apoyo si tenemos credibilidad y confianza, y si inspiramos confianza, y si somos coherentes con lo que hacemos y decimos. Y esto es lo que hemos pretendido ser. Somos un candidato nacido en el interior, que vivió en el interior, que aprendió a hacer política en el interior, que fue intendente 10 años del departamento de Paysandú, que conoce la geografía física y humana del Uruguay entero, que conoce el país real y que por lo tanto quiere ser su presidente. Esa es la invitación que nosotros hacemos y es la invitación que vale para lograr el apoyo de la gente. Senador, muchísimas gracias por haber estado y bueno, por aquí estamos a las órdenes. Bueno, muchas gracias por su participación, muchas gracias por permitirnos dar nuestra opinión en este programa y nuestro saludo también a toda la población de este departamento de Salto que tanto queremos. Gracias.